Muy bien. Entonces, nuevamente saludamos a todos, a nuestros hermanos que están siempre y que se conectan en algunas ciudades de España, pues los saludamos. Gracias. A quienes están, como nuestro hermano Carlos en Brasil, pese a que tenemos 2 horas de diferencia, gracias por el esfuerzo que haces de conectarte hasta ahora para poder participar con nosotros. Los que están en Cali y en las otras ciudades, gracias también. Empezamos hace 8 días con un texto de la Biblia que está en Jeremías. Bueno, realmente comenzamos fue en Juan, pero nos fuimos para un texto de Jeremías 33 y ahí nos quedamos, donde dice el Señor, Él tiene un proceso para trabajar con las personas, con cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar ahí en la Biblia, vamos a ir al profeta Jeremías. Recuerde que la Biblia está compuesta por los profetas mayores, los profetas menores. Jeremías 33, 2 y 3 está compuesta por los libros sapienciales, está compuesta por la ley, por las crónicas de los reyes, por el libro de los principios, por el Pentateuco. Y en el otro bloque está compuesta por los evangelios de Jesús, el libro de Hechos, las cartas paulinas, las cartas apostólicas, y cierra con la carta o los libros de Juan, en lo que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis, que realmente son 7 cartas en las cuales el Señor Jesucristo le revela al apóstol Juan el proceso que estaba pasando la iglesia. Bueno, pero entonces hoy digo eso porque a veces pensamos que la Biblia, cuando decimos cualquier libro antes de Jesús, pues decimos, vamos al Antiguo Testamento. Pero si hablamos de testamento solamente, estaríamos hablando de la ley y el nuevo pacto. Porque aunque la Biblia se divide en 2 grandes testamentos, realmente los profetas como tal no son necesariamente Antiguo Testamento. Cuando hablamos de ley o testamento, hablamos de la ley, únicamente la ley. ¿Sí? Entonces, Jeremías 33, 2 y 3, en la versión Reina Valera 1960, mire usted la forma en que dice, así ha dicho Jehová, que es la expresión que usa la Reina Valera, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, retomando ahí, porque venimos de Juan en el capítulo 15, del 10 al 12, pero retomando acá donde dejamos hace 8 días, en este texto, vamos a mirar, lo primero es que el Señor Dios o el Señor Jehová o el Señor del Antiguo Testamento y el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, se declara a sí mismo como el Señor de la tierra, el Señor de la creación. Creo que de alguna manera, aunque no tiene que decirlo, tiene que ver más con nosotros, para que nosotros le prestemos atención o entendamos que cuando Él habla hay que prestar atención. ¿Cierto? Que no está hablando cualquier Dios ni cualquier hombre, sino que Él es el que hizo los cielos y la tierra. Por así decirlo, si Él se enemistara con nosotros y no nos quisiera matar y nos pidiera que desalojáramos la tierra, ¿para dónde nos vamos? Estoy enojado con ustedes, pero no los quiero matar. Necesito que me desocupen. ¿Para dónde nos vamos? Entonces, por eso dice, yo formé la tierra, yo creé la tierra, yo afirmo la tierra. El Señor es mi nombre, o el término que usa el Antiguo Testamento en todos los libros, Jehová es su nombre, aunque recordemos que Jehová es un nombre que se le da al Señor, que
era el nombre por el que él era conocido entre las naciones, sobre todo en los aspectos de la guerra. Cuando él peleaba por el pueblo proclamaba el nombre de Jehová. Era un Dios guerrero, el Señor de la guerra, el Señor que destruía a los enemigos. Dice, Jehová es mi nombre. Pero este mismo Dios nos invita a varias cosas a nosotros que somos iglesia, que somos cuerpo de Cristo, que estamos en comunión con Él. Lo primero, donde dejamos hace 8 días, es que Él dice, clamen a mí, y yo les responderé. Y esto es importante, porque a veces cuando las personas oran, no tienen la conciencia de que Dios les va a responder, sino que la oración es más como una especie de práctica espiritual, de ritual, de protocolo. Ay, no he orado, voy a orar. Ya, no, eso, pues ya oré. Y en la noche, ay, no he orado. Pero no es algo que nace realmente de la mente, del corazón, de las entrañas de la persona, que tiene en su corazón ese conocimiento de que cuando ora, verdaderamente Dios está escuchando. No, será porque nosotros a veces cuando hablamos, las personas no escuchan. Y también cuando nos hablan, nosotros no escuchamos. Entonces, nos acostumbramos a oír el ruido de otros, la palabrería de otros, pero no escuchamos realmente la mayor parte del tiempo. Entonces, por eso el texto es muy claro cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora viene la segunda parte, que ahí fue donde cortamos la enseñanza porque el tiempo se nos fue hace 8 días, y digo, yo te responderé y te enseñaré. Entonces, 2 cosas donde quiero hoy entrar con ustedes un poco más, que pensemos en eso. Cuando nosotros clamamos, lo que queremos inmediatamente es una respuesta. Entonces, bajemos todo eso al plano natural, al plano humano, al plano de papá y de mamá, al plano de las personas, los mentores que tenemos en nuestra vida. Uno pide auxilio o ayuda. En ese momento inmediato, uno no quiere que le den lo que llamamos gallina, o que le aleguen, o que le digan qué tiene que hacer o qué no hacer, sino que lo que uno quiere cuando uno clama es que lo ayuden. Sin embargo, los adultos, los mayores, los que tienen más conocimiento, saben que una vez prestado el auxilio, deben de transmitir un conocimiento a esa persona. ¿Para qué? Para que la persona sea enseñada y aprenda. Porque en la enseñanza y en el aprendizaje está oculto el que uno no vuelva a cometer, o no tan repetido, a cometer las mismas acciones que lo llevaron a la condición donde estaba pidiendo auxilio. La Biblia no lo dice, pero usémoslo dando a entender el mensaje general de la Biblia. Dios no solamente da pescado, sino que Dios enseña a pescar. O sea, cuando uno clama, él le llena la boca, tenga, hijo. Pero luego viene la parte donde le dice a uno, necesito tu tiempo para enseñarte cómo logras tener siempre pescado para comer y no tienes que estar viniendo a clamar por algo que tú puedes hacer. La mayoría de los asuntos de la vida humana, la gran mayoría, una vez que Dios le enseña a uno no necesita estar yendo al trono de la gracia a pedir ayuda. Ay, ¿cómo así? ¿Usted por qué dice eso? Sí, porque Dios nos puso en la tierra como la cabeza de la creación, como los representantes de Él, para que gobernemos, para que reinemos. Entonces, en ese sentido, tenemos autoridad delegada de parte del Señor, y eso es capacidad para hacer, sin estarlo llamando a Él a toda hora, para que uno se comunique con Dios, para adorarlo, para alabarlo, para hablarle la grandeza de Él, para agradecer y para cosas muy específicas. Cuando uno es niño, estamos hablando en el plano natural para poder entender las verdades espirituales. Cuando uno es niño, uno todo lo pide con lágrimas. El bebé, ¿cómo pide todo? Llorando.
Y el padre o la madre, o el mentor, la abuela, la tía, el custodio, la persona encargada, aprende a conocer el llanto. Ay, tiene sed. Ay, quiere tomar tetero. Ay, quiere comer. Ay, quiere que le pasen eso. Y uno dice, pero si no le entiendo. Vea que está llorando, sí, pero yo sé lo que quiere. Luego empieza a crecer y empieza a balbucear palabras, y el que está con él todo el tiempo dice, lo que quiere es esto, lo que quiere es lo otro. Y uno dice, pero no le entiendo. A veces se dice incluso, ay, ¿cómo hace la mamá para entenderlo? ¿Cómo hace el padre para entenderlo? Porque está con él. Pero en la medida que crece, el niño se vuelve independiente. Algo que aterra a los padres, pero que es el proceso natural. Pero sí es algo que Dios sí espera de nosotros. Ya les voy a mostrar en la Biblia que Dios sí espera eso de nosotros. Que seamos más independientes. Que no estemos a toda hora yendo allá a pedir las cosas que nosotros ya podemos resolver porque hemos sido enseñados por el Señor. Entonces, por eso te responderé y te enseñaré. Al principio, todo lo tiene que dar Él, pero a la medida que uno crece, ya no tiene que estar yendo a pedir las cosas básicas, ya Él nos enseñó. Hebreos dice claramente cómo es posible que después de tanto tiempo conociendo al Señor, tengamos necesidad de que se nos vuelvan a explicar cuáles son los fundamentos de la doctrina de Cristo. En algunas Biblias dice de Jesús, pero la mayoría dice de Cristo. ¿Cuáles son los primeros pasos en relación ahí nombra 7 doctrinas, pero pues seguramente hay más, sino que es una forma de sintetizar el mensaje, ¿cierto? Entonces dice estas cosas. Se entiende que la Biblia dice que cuando uno alcanza madurez, ya no necesita ser un niño al que le están dando todo. Gálatas capítulo 4. Cuando usted alcanza madurez, ya no necesita un tutor. Ay, cuidado, se come eso. Ay, cuidado, se toma eso. Ay, cuidado. No, ya usted cuando alcanza madurez es responsable. Entonces la Biblia trata la madurez, o sea, el maduro es una persona responsable. El maduro es una persona que ya no necesita que el tutor esté a toda hora diciéndole qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Al principio sí, es lógico. Uno llega a este conocimiento y llega como un niño. Entonces uno pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Como muchos niños, uno tiene esta respuesta. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero realmente uno no sabe. Le están enseñando. Sino que uno piensa que uno sabe, ¿cierto? Entonces Dios le va enseñando. Te respondo y te enseño. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, esa es una buena información para nosotros. Nosotros no somos artículo terminado. O sea, la única área donde hay perfección es en el espíritu. Pero a nivel de la experiencia humana, por mucho que usted conozca a Dios, en su conocimiento humano, en su mente humana, en su corazón, ni usted ni yo somos artículo terminado. Es decir, no llega un momento en el que uno diga, es que yo ya tengo todo el conocimiento de Dios. No. Estamos constantemente aprendiendo. El único que conoce la mente de Dios a profundidad es el Espíritu, que está en nuestro espíritu, que nos da acceso a Dios. Pero en la parte natural siempre está aprendiendo. Entonces, pues te responderé y te enseñaré. Entonces, en cuanto a responder, pues nosotros sabemos que Dios escucha la oración. Eso es algo que es un testimonio para todos. Dios oye la oración. Dios responde la oración. Sí. ¿A quién Dios no le ha contestado alguna oración alguna vez? Lo que pasa es que cuando no la contesta como queremos, o porque no pedimos como debemos, entonces no tenemos la respuesta, pues a veces esperamos que Dios no ha respondido. Pero Dios sí respondió. Es que Dios siempre responde. Mira esta oración, para que analicemos con el resto de las cosas de la vida. Mira esta oración. Esta persona decía, es una oración, no quiero esto,
si yo pudiera cambiar esto, Dios me ayudara a cambiar esto. Entonces lo decían en cuanto a un objeto material que tenía. No quiero esto, quiero otro, que Dios me dé otro. Y el objeto material era lo que nosotros llamamos un celular. Y hacía la misma oración con el transporte que tenía en ese momento, que es una moto. Y decía, esta moto, yo quiero otra moto. Recuerde que como usted está unida al Señor o unido al Señor en el Espíritu y usted está siempre en la presencia de Dios, pues cuando usted habla, lo que usted habla, el deseo de su corazón es una oración que usted levanta delante de Dios. Después de un tiempo, en un lugar aquí en la ciudad, la cerraron, en su transporte la cerraron otras 2 personas y le quitaron su celular. Y entonces quedó, claro, el susto y me logré volar porque hasta la moto se la iban a llevar y logré llegar a la casa. Pero ella aprendió algo. Ella misma dijo, me quejé tanto de que quería otro celular, que no quería este, que vinieron por ahí y se lo llevaron. O sea, me respondieron, ¿cierto? No quiero este, quiero otro, no quiero este. Pues el mensaje que envió era que el que tenía no lo quería. Entonces, claro, seguramente lo que pensaba cuando decía eso es quiero ir, dejar este guardado en el baúl como hacemos todos los latinos, guardamos todo lo que ya no usamos. Me compro otro y debo este para de vez en cuando mirarlo y me compro otro, pero el cielo le respondió, la liberó y le tocó comprar otro. ¿Y sabe qué dijo? Voy a dejar de quejarme de mi moto es muy buena, gracias a Dios por mi moto, porque digo, si sigo quejándome, también se va la moto. Esta segunda está en el libro Conversaciones con Dios. No sé si ustedes lo han visto o han visto la película o han leído el libro Conversaciones con Dios. Le hacen una pregunta a este hombre y le dice, la mujer que le hizo la pregunta, una pareja, le dice, estamos destrozados, estamos destruidos. Y yo, ¿por qué? Porque nuestro hijo, un hijo de crianza, nuestro hijo nos pidió cuando tenía 14 años que quería conocer a su madre biológica, que no quería estudiar más y que definitivamente él no estudiaría si no conocía a su madre. Y se entró en rebeldía, tenía 14 años. Nosotros le dijimos, le decía ella a Nel, nosotros le dijimos que siguiera estudiando y cuando cumpliera los 18 años, él conocería a su madre, que nosotros nos encargaríamos de que él conociera a su madre. Cuando estaba cerca de cumplir los 18 años y él estaba estudiando, él murió en un accidente. Y eso los dejó a ellos muy mal y los dejó destrozados. Se pusieron en la labor y en la tarea de buscar a la madre biológica del joven para contarle que él quería conocerle, pero que había muerto. Recuerde que ellos le habían prometido que cuando cumpliera los 18 años, él conocería a su madre. Y en el proceso de buscarla, se enteraron de que ella había muerto unos meses atrás. Así que ellos dijeron, cuando tengas 18 años, conocerás a tu madre. Y la madre había muerto, ellos no lo sabían. Y el joven murió. O sea que él conoció a su madre, pero ella no estaba en este sistema y él quería conocerla. Así que él muere y pasa al mundo espiritual, donde su madre estaba o está. Nosotros debemos ser cuidadosos con las cosas que decimos, con lo que hablamos, porque
Una forma de complicarnos la vida, al tener un Dios que dice, si clamas yo te respondo y te enseño, es que si nuestras confesiones no son las correctas, no aprendemos a hablar correctamente, a orar correctamente, a pedir correctamente, puede ser que muchas de nuestras peticiones sean contestadas. Y algunas nos generan mucha alegría y algunas nos generan mucho dolor. ¿Por qué? Porque cuando oramos tenemos una idea diferente en la respuesta a lo que a veces se nos presenta. Pero si analizamos con cabeza fría los asuntos, nos damos cuenta que realmente Dios nos responde lo que le estamos pidiendo. Lo que pasa es que a veces, para que Él nos dé lo que le pedimos, tiene que hacer movimientos, y aún así Él los hace. Por eso el Salmo 65 dice, que Dios como tú, que oyes la oración. Que Dios como tú, que oyes la oración. Porque al menos tener un Dios que oiga la oración ya es mucha ganancia, porque hay muchos dioses que según el Salmo 135 y otros salmos, no son más que piedra, madera, oro y plata, esculturas hechas por hombres que no tienen espíritu, que no tienen forma de escuchar y que no pueden responder. Pero el único Dios que sí oye y responde es nuestro Dios, ¿cierto? Entonces clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Ahora, y te enseñaré o te haré comprender o te haré entender, que es lo que dicen las otras versiones, está hablando de disciplina. Y te enseñaré o te haré comprender o te haré entender. La disciplina generalmente para todos, incluso para mí, y digo incluso para mí, porque yo también participo en la experiencia humana como cualquiera de ustedes, no es buena siempre, no nos gusta, porque a veces es dolorosa, sea física, mental o emocionalmente, es dolorosa. Y te enseñaré, quiere decir que Dios nos coge y literalmente es como si nos cogiera las orejas y diga, venga que le voy a enseñar, preste atención. Entonces, usted sabe lo que es cuando uno lo pueden hacer planas en el colegio, tareas planas, haga, repita. Ya hice, haga otra, y es uno, uy, te enseñaré, lo repetirás hasta que lo sepas, o lo hayas aprendido, o entiendas el concepto, o lo puedas explicar. Te enseñaré, te responderé y te enseñaré. Te daré el pescado, pero te enseñaré a pescar. Mire el término, por ejemplo, de la pesca. Les aseguro que es más fácil que a uno le den gallina y le enseñen a matar una gallina a que le den pescado y le enseñen a pescar. Porque es que pescar requiere paciencia. Hay que untarse de barro, hay que dejarse picar de los mosquitos, los zancudos, hay que mojarse, hay que untarse las manos y quedar oliendo maluco. Pero eso es lo que la gente usa. A uno le pueden dar pescado o le pueden enseñar a pescar. ¿Qué es mejor para uno? Que le enseñen a pescar. Entonces Dios nos enseña para que no repitamos una y otra vez las mismas situaciones que nos llevan a unas condiciones que no queremos y que clamamos a Él en su misericordia. Él nos saca y nos dice, le voy a enseñar para que no vuelva a la misma condición otra vez. ¿Qué nos enseña, por ejemplo? Que usamos bien nuestra boca, amados hermanos. Jesús dijo que por las palabras serás justificado y por las palabras serás condenado. Es decir, lo que dices puede ser usado en tu contra. Eclesiastés 5 dice, cuando estás orando, no seas un necio, no hables demasiado. Cuando estás delante de Dios. Ahora, a los que son niños, entonces lo van a interpretar como cuando voy a culto, hermano. Sí, está bien, cuando viene a culto. Pero usted que ya es maduro, que ya espiritualmente es maduro y que entiende en qué pacto Dios lo entró, entonces cuando usted lee, cuando estés delante de Dios, cuando estés en la gracia, cuando estés en el favor, cuando vivas en su presencia, póngale freno a la lengua. Porque uno es hombre y Él es Dios.
Y el ángel anota, dice ahí, Eclesiastés 5 dice, el ángel anota todo lo que uno dice. Uno lo dice y se le olvida, y el ángel anota. Entonces, vienen las respuestas porque ¿qué Dios como tú que oyes y respondes? Clama a mí, yo te respondo. Por eso es que nosotros no oramos. Entonces la gente se asombra mucho y dice, si ve las cosas de la gracia, es que, ay, no, la gracia es mala. Sino que nosotros somos una oración continua, constante delante de Dios. Amén. Sacamos tiempos para hacer la liturgia, el protocolo de estar solos, de hablarle a Dios, pero realmente, si usted vive en la presencia del Señor, su pensamiento y sus palabras son una oración, sus acciones son una ofrenda continua delante de Él. Entonces, cuando estés en la presencia de Dios, cuida tus palabras, porque Salomón dijo, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que ama la lengua comerá los frutos de lo que dice. Entonces, por eso, siempre que hables, ten en cuenta ejercitar los sentidos espirituales de los cuales también habla Hebreos 5. Ejercítalos. Cuando usted está hablando y su propio oído se escucha lo que está diciendo, usted mismo debería corregir ahí lo que está diciendo. Porque a veces uno necesita otra persona que le diga a uno, usted se escucha lo que está diciendo. Pero aquí es el Espíritu el que le dice a uno, usted se está escuchando lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque no está hablando como lo que usted es. Mire, Dios dice, por ejemplo, que usted es cabeza y no cola. Pero hay que escuchar a la gente como habla. Y hablan como si estuvieran en la cola y no en la cabeza. Dios dice, eres bendecido con toda bendición, y hay que escuchar a la gente como habla. Dios dice, estarás arriba solamente y no abajo, pero hay que escuchar a la gente como habla. ¿Por qué? Porque replicamos todo lo que el sistema nos dice. Amados, orar para nosotros es un diálogo constante, permanente que tenemos con Dios, a nivel del pensamiento, a nivel del corazón. Cuando sacamos los espacios para hacer la parte protocolaria de orar, Señor, te adoro, te alabo, te bendigo. Usted sabe también que no es repetirle 20 veces o media hora, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, te alabo. Alabamos, bendecimos, porque Padre, te quedaron maravillosas las estrellas, el sol es imponente, las nubes son extraordinarias, el color de las flores me gusta. O sea, si usted lo va a alabar, le habla de sus obras. ¿Cierto? Porque a veces uno piensa de que vamos a alabar al Señor una hora y toda la hora es te alabo, pues. Jesús dijo, ay de los que tienen largas letanías repetitivas sin sentido. Usted es una oración dulce para el Señor. Y cuando usted ora, Dios responde. Entonces, yo me quiero correr un poquitico más porque como el tiempo se va yendo. Y dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Amados, Dios nos ha traído a la gracia. A la gracia. Y así nosotros no queramos, estamos en la gracia. Porque nacimos después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Nacimos después de que el Espíritu Santo fue dado a los seres humanos como sello de que le pertenecemos al Señor. Nacimos después de que el pecado fue quitado porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, nacimos después de, no antes de. O sea que usted está en la gracia, yo estoy en la gracia. Que vivamos o no en la gracia es otra cosa. Pero cronológicamente estamos en la gracia de Dios. ¿Será que Dios tiene que hacernos entender? ¿Será que Dios tiene que hacernos entender la profundidad de la gracia? ¿O vamos a recibir el consejo del Espíritu Santo cuando dice reciban con abundancia la gracia de Dios y el don de la justicia? Pastor, ¿y cómo es recibir con abundancia? No se asombre cuando usted vea que Dios da gracia a otras personas en cosas que usted ni se atrevería a hacer. Ni lo piensa. A mí hay una película que me gusta, yo se la he recomendado.
De verdad. La cabaña. Ahora el libro de la cabaña. Oh, Dios. O sea, porque la Biblia tiene mucha gracia. Pero a veces las historias de la Biblia nosotros decimos, ah, sí, muy bonita. Sí. Pero cuando usted ve la película La cabaña y cuando usted lee el libro y se da cuenta por qué este señor escribe La cabaña, porque es que no es un señor que escribe películas, no es un guionista, un escritor para ganarse la vida, no. ¿Cuál era la condición de él cuando él escribe La cabaña? Uno, sinceramente, queda como en la misma película, ¿no? La gracia de Dios es por todas partes. Pero, por ejemplo, voy a hablarles así rápidamente. O sea, como para que te haré entender, te haré entender, te haré entender, te haré entender, te enseñaré, te haré entender. Ustedes saben según mi concepto, en lo que leo en la Biblia, ¿cuál fue el primer hombre malvado que recibió gracia? Caín. Y aunque Jesús dijo que Caín era el maligno, aún así Caín recibió tanta gracia. Porque yo les aseguro que hoy en día la ley actual, incluso la ley actual, no le haría la gracia que le dio Dios a él. Él la da, pero Dios se la dio. O sea, te haré entender. ¿Qué es lo que debemos entender? Que hay que recibirla con abundancia. ¿Qué? Que Dios en su multiforme sabiduría, en su multiforme gracia, da y reparte como Él quiere y acepta como Él quiere. ¿Y quién le hace reclamos a Él? Vea, Caín, Dios le habla. Ni siquiera le habló a Abel. Él le dijo a Abel, cuidado que Caín lo va a matar. O sea, sí, ¿cierto? ¿A quién había que decirle? A Abel. Abel, no le dé la espalda a Caín, que le tiene unas ganas. No, fue donde Caín, vio Caín. Usted está muy enojado. Ese enojo le va a hacer mucho daño. Deje esa rabia, deje ese enojo. Eso le va a hacer daño. Ese enojo que usted tiene, usted puede dominarlo si usted quiere. O sea, mire que desde el principio se habla de la dureza del corazón, ¿sí? Digo, usted puede, si quiere, dominarlo. Ahí está el enojo. Pero la Biblia lo dice, me gusta porque la Biblia dice, si usted quiere, usted lo puede dominar. Pero Caín, igual que otros en otros aspectos, en otras áreas, dijo, no. ¿Y Dios lo mató? No, le guardó la vida. Si Dios hubiera tenido un poquitico de mí, sí lo mató. Claro, porque uno diría, pero ¿cómo? Entonces, Caín mata a Abel, lo esconde, le causa un dolor a los padres, causa la primera muerte en la tierra, el derramamiento de sangre, Dios interviene y Dios viene donde Caín y le dice, Caín, ¿qué hizo? No hablamos de eso ya. Se dejó vencer de ese deseo, porque era un deseo. Sí. Y estoy enojado. Ni me pregunte por Abel porque yo no soy el guardián de él. O sea, está enojado el hombre. Entonces Dios le dijo, bueno, Caín, como usted ha derramado una sangre, no se puede quedar acá con todos. Tiene que irse, tiene que ser errante. Váyase, váyase. Y ahí empezó a llorar el malvado Caín. Empezó a llorar. Digo, no, ¿cómo que me vaya? ¿Dónde quiere que me vaya? Y como ustedes ven que había tanta gente ya en la tierra, bueno, algunos no lo saben, pero ya había muchos seres humanos. Entonces Caín le dijo, no, y cualquiera que me encuentre por ahí me mata. Cualquiera que me encuentre, porque ya la noticia se había dado a conocer. Digo, cualquiera que me encuentre me mata. Y Dios le dijo, no, porque te voy a marcar, te voy a sellar. Fíjate, es una cosa extraordinaria. Te voy a sellar para que cualquiera, oiga, cualquiera que te vea, cualquiera que te encuentre, no te puede matar. Cualquiera que te vea, incluso Dios, mire lo que Dios dijo, el que mate a Caín
Si llega a haber alguno tan osado como usted que le dice que no matara a su hermano, pero si lo llegan a matar, será castigado, y dijo un número ahí, no sé si eran 40 o 70 veces, por matar a Caín. Y salió y se fue. ¿Y usted cree que teniendo la marca de protección de Dios, él hizo lo que Dios le dijo? Que fuera errante. Fue y se construyó una ciudad. Y se quedó en un lugar. Ya tenía la marca, tenía el sello, porque como Dios no cambia, yo ya estoy protegido. Ahí yo veo gracia. Gracia en un asesino. Gracia en un hombre duro de corazón. Y aún así Dios le dio gracia para que no lo matara a nadie, sino que muriera de muerte natural. La gracia está por todas partes. Abundancia de gracia. ¿Cómo hay que recibir la gracia? A poquitos. Con abundancia. Y hay gracia por toda la Biblia. En casos donde uno diría, no. Este colombo japonés, Kenji, le preguntaron hace un tiempo qué le gustaría dejarle de herencia a sus hijos. Le estaba preguntando por algo material y él dijo, lo que me gustaría darle a mis hijos, lo que más me gustaría dar a mis hijos es gracia. Entonces el periodista le preguntó, pues, ¿es una moneda? ¿Qué es eso? No, gracia, gracia. Hablando de la gracia de Dios, porque como ustedes saben, Él tiene sus principios cristianos. La gracia de Dios. Porque no hay nada que se compare a la gracia de Dios. Cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia, amados. Lo que pasa es que nosotros quizás olvidamos que nosotros también éramos pecadores. Cuando miramos los pecados de los demás. Pero nosotros éramos pecadores. Ya no somos pecadores por su gracia. ¿Cuál gracia? Que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así ya, cuando vinimos a existencia en la experiencia humana, Dios nos manifestó, nos llamó, nos reconcilió con Él, porque fue Él el que nos reconcilió y nos notificó que éramos de Él. Y nos da su espíritu y nos lavó, nos dio gracia. Entonces, por eso es que usted ahora siendo hijo, usted puede orar. Usted puede orar y Dios siempre le va a responder, siempre. Pero recuerde que Dios no solamente está para responderle, sino que Dios está para enseñarle también. Yo le he dicho al Señor, y es una sugerencia, no es un consejo pastoral, es una sugerencia, he dicho, Señor, enséñeme donde yo no he aprendido, pero deme a la vez un corazón que esté dispuesto a colaborar con el Espíritu Santo para no entorpecerle al Espíritu Santo lo que Él me quiere enseñar. Porque uno tiene sus propias ideas. ¿Cuáles? Toda la información que nosotros tenemos. Usted puede pensar, yo soy un hombre de 53 años de existencia humana. Nací en la Iglesia Universal, luego conocí la Iglesia Protestante, Evangélica, y después Dios me llamó a la gracia. ¿Ustedes saben cuánta información tengo yo en mi cabeza acerca de quién es Dios? Mucha, les aseguro. ¿Usted sabe cuántos términos hay en mi cabeza que se acuñan con esta frase? Es que a Dios le disgusta esto, y a Dios le agrada esto, y a Dios le disgusta esto. Tengo varios miles. Y esa información, en vez de ser beneficiosa, me puede ser problemática. Cuando Dios me invita a las profundidades de la gracia. Porque sale mi información, la que filtra ese conocimiento. Alguna vez Dios me enseñó algo que sí les quiero compartir. Esto es lo que yo aprendí en mi mente, en mi corazón, en mi meditación. Me dijo, si hubieras nacido en otro país,
en otra cultura, con otra religión, tendría la información de ella y no está acá. Y estarías tan convencido quizás de la otra como lo estás de esta que tienes acá. Porque como yo ya sé, como ustedes también lo saben, que hay un solo Dios, no muchos dioses. Hay muchos dioses humanos, pero hay un solo Dios verdadero. Entonces, yo estaría tan convencido allá en la otra creencia de mi fe que pensaría que esa es la única. Pero algo que Dios me ha enseñado a mí y que yo les enseño a ustedes es, usted y yo no somos dueños de la gracia. Nosotros solamente administramos, no somos dueños de la gracia. Nosotros estamos dentro de la gracia, pero la gracia es más amplia que nosotros. Nosotros hemos recibido información de la gracia, vivimos el resultado de la gracia, pero la gracia es mucho más que nosotros. La gracia estaba antes de que el mundo fuese hecho. La gracia está y estará después de que nosotros no estemos. La gracia es abundante. Vean la gracia. Ustedes hubieran elegido a una mujer que se dedicaba a la prostitución para que de su linaje viniera el Hijo de Dios. Y yo no lo hubiera elegido. Sin embargo, Dios no tuvo ningún problema en incluir a Raaf, la ramera, porque ella no es una prostituta. Cuando salen las generaciones de Jesús hacia atrás, la ascendencia, ahí está Raaf. Eso es gracia. O sea, ¿por qué Dios hace cosas tan escandalosas? La razón, pienso yo, por la que Dios hace cosas tan escandalosas es porque Él tiene que reventarnos y quebrarnos las ideas que tenemos nosotros, porque nosotros sí tenemos un Dios que hemos formado con nuestras ideas, con nuestras creencias. Por eso, oído, hay esta definición. Una es el Dios verdadero, creador de todas las cosas, y la otra es el Dios que nosotros hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Una es el Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, el eterno, el creador. Y otra cosa es el Dios de la religión, que en muchas ocasiones es el Dios que nosotros hemos creado a nuestra imagen y semejanza. Es decir, nosotros decimos, a él le gusta esto y no le gusta esto, él hace esto y no hace lo otro. Yo veo gracia por toda parte. Yo no sé si ustedes no ven gracia en lo de Raab, pero si yo veo gracia ahí, o sea, por Dios, él lo tuvo ahí. Hay gracia en que la Biblia registre la borrachera que se metió Noé. Hay gracia, porque yo la hubiera omitido. Hay gracia en que la Biblia diga que Salomón terminó adorando ídolos. Y la Biblia lo registra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas ideas de Dios que no son necesariamente lo que Dios es. Y terminemos hoy con Pedro, para que estemos acá más cerquita, pues acá no, ni queda con Pablo, con Pedro. Aquí hay un personaje que sabe esa historia de memoria, con Pedro. Oye, ay, Pablo, siempre Pablo, no, con Pedro. Pedro, 3 de la tarde, Pedro con hambre, no era almorzado. Entra en un éxtasis, entra en un estado un poco alterado, tiene una visión, y en un lienzo le bajan una cantidad de comida con un solo problema. En esa comida habían cosas que él en su creencia las tenía por inmundas. Porque eso decía la creencia, esos son inmundas. Entonces, él sabiendo que la voz que le habla es Dios, y le dice, levántate, mata y come, aún sabiendo que era Dios el que le decía que comiera, él le contestó y dijo, no, yo no como. Esa es religiosidad y lo otro es gracia. Dios mismo le está diciendo, mata y come. Y él le dice, no, porque son animales inmundos y yo nunca he comido nada inmundo y nada inmundo ha entrado en mi boca. Pero sí salían muchas inmundicias de su boca, porque recuerden que él maldijo. Y dijo no conocer a Jesús.
y 3 veces usó palabras vulgares, soeces, para negar que conocía al Hijo de Dios. Era un hombre violento, pero era un hombre lleno de religión. Entonces la voz le dice: Pedro, yo antes decía que eso estaba sucio, pero ahora lo he limpiado. ¿Cómo puedes llamar sucio o común lo que yo he limpiado? Entonces yo hoy quiero cerrar con esto. ¿Será que nosotros llamamos todavía sucio y común cosas que Dios limpió? Por eso la invitación es a recibir con abundancia la gracia. Pero ¿qué pasó con los animales impuros? Bueno, aclaremos eso. Pablo y Pedro se pusieron de acuerdo más adelante, y Pedro con Pablo y Pablo con Pedro. ¿Y en qué quedó el Nuevo Testamento? Quedó así: si para usted es impuro, no lo consuma. ¿Y no lo consume para quién? Para Dios. Y si para usted no es impuro y lo consume, consúmalo para quién? Para Dios. Pero una misma cosa, sí, claro. ¿Y por qué no una sola? Porque todos filtramos con las ideas que ya tenemos. Y como Dios es multiforme, no tiene problema en hacerle a un hijo una comida y a otro otra, para que ambos estén felices, saliendo las dos comidas de una misma cocina. Es multiforme. Pero yo no como eso, pero el otro sí. Usted come esto, usted come esto. Clama a mí y yo te responderé. ¿Usted le ha dicho al Señor alguna vez que quiere conocerlo más? Yo creo que todos, con sinceridad, hemos hecho esa oración. Y hemos hecho esta oración también: Señor, revélate a mí, Señor, revélate a mí, Señor, quiero conocerte. ¿Será que nosotros reaccionamos como reaccionó Israel, que tuvieron el privilegio de oírlo? Y en vez de decir, qué cosa tan extraordinaria oír a Dios, dijeron, no queremos oír a Dios. No queremos oír a Dios. ¿Será que cuando le hemos dicho a Dios, Señor, quiero conocerte, yo quiero conocerte más, lléname de tu espíritu, ábreme el entendimiento, Señor, revélate a mí, la intimidad contigo, y Dios comienza a darnos pinitos sobre eso, a mostrarse? Nosotros decimos, no acepto, no es. Clama a mí y yo respondo. Deuteronomio dice, hay un texto de Deuteronomio que a mí me parece que ese texto lo dice todo, y ahí vamos a orar. ¿Cómo se imaginan ustedes un lugar donde Dios está hablando? O sea, Dios está hablando allá al frente. ¿Cómo debería ser ese lugar? Según la idea que uno tiene de Dios. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué características debería tener ese lugar dentro de lo que uno considera que es Dios? Porque la verdad es esa. O sea, ¿qué características debería de tener? ¿Creen ustedes que debería estar lleno de luz o de oscuridad? Yo digo que de luz. Pues claro, uno dice, Dios es luz, ¿cierto? ¿Sabe qué dice Deuteronomio? Que Dios hablaba desde la oscuridad. Entonces, eso... Entonces yo digo, Señor, revélate a mí, manifiéstate, y me sale una tenebrosidad y me habla, y yo digo, te reprendo. O sea, yo digo, en mi mente religiosa dice, el diablo. No, es Dios, porque es que Dios habla en la luz y en la oscuridad. Entonces, ¿cuándo vamos a reventar esa estructura mental? Dios habla en la luz y en la oscuridad. Dios habla de cerca y habla de lejos. Dios a uno le permite comer de una cosa y a otro le permite comer de otra. ¿Y cómo solucionamos eso? Usted come para el Señor y usted no come para el Señor, y ambos son hijos de Dios. Lo que sí es que el que no come, no se le obliga a comer. Y al que come, no se le obliga a que no coma. Porque ahí es la problemática que nosotros tenemos como hijos de Dios al administrar la gracia.
Pues les decía yo que mi propia mente es un problema para mí en el sentido de las cosas que he conocido en la religión, porque mi mente tiene frases enteras que dice, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada, a Dios sí le gusta, a Dios sí le agrada. Esta mañana hablamos con varios pastores en una reunión. Oiga, un texto que es de creyentes y estábamos con pastores y vea. Porque durante años habían predicado que Jesús con un látigo, con un zurriago, le había pegado a la gente y la había sacado porque cogió un látigo. Y ninguna Biblia dice en el templo, en ninguna parte dice que él le pegó a alguien. Pero vaya usted, escuche la enseñanza pequeña, que él cogió látigo y eso sacó a todo el mundo. Pero no le pegó, ahí no dice que le pegó. Lo que pasa es que sí tenía un látigo, tenía un zurriago, tenía un rejo y volcó las mesas. Y no fue una vez, sino 2 veces, cosa que tampoco sabían la mayoría allí. No una vez, fue 2 veces que él hizo eso. Y aún así, usted escucha enseñanzas, dicen que él eso volvió rejo todo y la gente dice, sí, con un zurriago lo sacó todo. No fue así. Entonces, amados, si ustedes quieren conocer al Señor más, Dios a cada uno se le va a revelar y manifestar personalmente. A cada uno, ¿sí? Pongámoslo con algo bien bonito que es bien espiritual. Para no siempre hablar de cosas pues como que son negativas, porque ustedes, sino algo espiritual. Por ejemplo, si Dios a mí, me hablara a mí, en oración, llorando, y Él me habla, y a mí se me manifestara, por ejemplo, en una lucecita azulita, que yo veo como en la pared, y de ahí sale como una musiquita, una sensación, una vocecita que me dice, hijo mío, John o Jairo, siempre te he amado, eres mi siervo. Si Él a mí me dijera eso, yo no puedo pretender que a otro, digo, hermano, ¿cómo usted cuando ora, cómo es la presencia de Dios en su vida? No, yo oro y luego me levanto las manos y yo siento, pero usted ve la lucecita, no, usted no está bien, usted necesita ver la lucecita, no, la lucecita me la mostró a mí, yo soy el que escucho la musiquita, yo soy el que siento esa presencia ahí, pero Dios a otro le habla de otra manera, porque viene otro que dice, no, yo cuando oro, yo siento que Él me abraza, Él me toca, yo lo siento. Bueno, a Él lo toca, a otro le da una lucecita, otro siente un calorcito, otro se queda dormido, otro siente que se eriza. ¡Ay, tu presencia, Señor! Pero no se puede hacer doctrina de eso, ni decirle a la iglesia, si alguno aquí no se pone arrozudo, no tiene el Espíritu. ¡Por Dios! Mi padre fue un hombre que yo puedo decir que fue un hombre santo, un hombre bueno, un buen padre, un buen ser humano, un buen creyente, buen testimonio y con una particularidad, no era hipócrita. Eso se lo alabo yo a don Raúl, que ese hombre, ese mismo hermanito Raúl calmado que veían en la iglesia, así trataba a mi mamá, así nos trataba a nosotros y así eran las relaciones con la gente, y no era otro en la casa, era el mismo siempre. Ahí. Y ese hombre murió con una tristeza en el corazón que le metió la religión. Ahora, yo no traté de sacársela. Alguna vez le mostré en la Biblia, pero no más. ¿Sabe cuál fue la tristeza de ese hombre? Que según le enseñaron, él no haya sido sellado con el Espíritu Santo. Aquí dicen que le decían a una bendecida que si no oraba en lengua no tenía el Espíritu Santo. Así le pasó a mi padre. Con una tristeza, y murió con la expectativa de que en esta pregunta, Señor, ¿por qué a mí no me diste el Espíritu Santo? Y un hombre que oraba, que leía la palabra, que testificaba, que era un ejemplo para otros, decía, ¿por qué a mí no me diste el Espíritu Santo? Porque a él le dijeron, si no habla en lengua, no lo tiene. No, a unos lengua, a otros profecía, a otros don de fe, a otros don de sanidad, a otros palabra de ciencia por el mismo Espíritu. No, pero si no habla en lengua, entonces le pasó como le pasó estos días, que contaban en otra reunión donde estuve, que le decían a una bendecida, le decían, repita conmigo. Como el Espíritu Santo no pudo, oiga, como el Espíritu Santo no pudo
hablar a través de esa persona, entonces la persona le decía, repita conmigo. Ramajanda la barazaja de Baracá. Repita. O sea, como cuando esos motores de arranque de antes, que uno iba adelante y allá con la palanca así, para que hasta que arranca, le decía, repita, a ver si repitiendo, ya coge carreta solo, ¿cierto? No, mire, el que habla en lenguas para sí mismo. ¿Usted habla en lenguas? Hable en lenguas y ore a Dios en lenguas. Usted no ora en lenguas, no se preocupe. Usted es tan hijo de Dios y tan hija de Dios como el que ora en lenguas. Porque todos tienen al Espíritu Santo. La gracia es muy amplia. Gracias a Dios que ahora hay más luz. Pero ustedes que ahora son creyentes, si se hubieran convertido hace 44 años como nosotros, y si nosotros hubiéramos convertido hace 80 años como otros, uy, no. No. La gracia es abundante, amados. Entonces, cerremos hoy así. Clamen al Señor porque Él siempre les va a responder. Siempre. Incluso algunos pueden decir ya no respondió y están diciendo lo correcto, ya no respondió. Pero cuando Dios responde, no, quizás no a todos, pero a algunos, Dios también quiere enseñarles. ¿Qué? También es personal. ¿Sí? Porque yo no puedo decirle que Dios le va a enseñar a cada uno. Él a mí me enseña unas cosas y a usted le enseña otras. Pero Él va a enseñar, déjese enseñar por el Señor. Y recuerde siempre que la gracia es tan abundante que una mujer que era prostituta, ya voy a hablar de otra porque la Biblia habla de varias prostitutas, una que era reconocida prostituta, que incluso al parecer Simón Pedro la conocía, no sé si por la reputación o porque la visitaba, dijo, si este fuera realmente quien dice ser, eso lo dijo en su corazón, pero como Jesús conocía los corazones, Él dijo, si este realmente fuera quien dice ser, no se dejaría tocar los pies de esa mujer prostituta. Entonces Jesús, conociendo los corazones, lo mira y le dice, Pedro, Simón, le dijo, Simón, dos personas tenían dos deudas. Uno debía una cantidad grande. Y otro debía unas moneditas, pero ambos debían. Y a ambos se les perdonó. ¿Usted cuál de los dos cree que va a amar más al que los perdonó? Digo, pues el que tenía la deuda más grande. Ah, bueno, Simón. La costumbre es que cuando uno llega a la casa de alguien le dan beso. Tú no me diste beso. Y ella, el beso es en la cara y ella me está besando los pies. O sea, mira cómo se humilló. La costumbre es que cuando uno llega a la casa de alguien, le ponen el ciervo con la vasija para que le lave los pies, porque ustedes saben que en ese tiempo la sandalia, el polvo, el sudor, entonces para tener una cena agradable, le lavaban los pies por el mal olor. Pero tú no me lavaste los pies, pero ella con las lágrimas los lava, los saca con el cabello y les da besos. Así que el que más se le perdona, ama más. Entonces no estemos nosotros de pronto como Simón, diciendo, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué ese o esa? Y porque también se le ha perdonado y ama. Lo que pasa es que sí, es cierto. No es o era tan pecador como tú, pero tú también eras pecador. Padre, te damos gracias. Hoy nos presentamos ante ti en oración solo por una palabra que es tan común, pero no deja de ser profunda e importante. Por tu gracia. Porque ni uno solo de nosotros nació sin pecado y ni uno solo de nosotros alguna vez en la vida pudo decir que nunca había pecado o que nunca había cometido errores. Tan cierto es eso que tu palabra declara en Romanos 3 que por cuanto todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos
de tu gloria, de tu presencia en nosotros. Pero hoy, ¿por qué tenemos gloria? Porque fuimos lavados por la sangre de tu Hijo. Porque nos restauraste a la posición de hijos. Yo te alabo, Padre, por haber perdonado mis pecados, mis errores pasados, presentes, y esto es un misterio, y futuros, porque no confío en mi mente ni en mi corazón, y más bien me acojo al consejo del Espíritu Santo que dice, el que mire y piense que esté firme, mire que no caiga. Y me acojo también a la palabra que Pablo le dice a Timoteo cuando le dice, Timoteo, enseña y corrige, pero hazlo con humildad, con paciencia, con amor. No sea que en eso que estás empático con otro, tú mismo vengas a fallar en algún momento y en ese sentido seas eliminado porque escupiste para arriba y te cayó en la cara. Señor, confiamos de corazón, confiamos en tu gracia, en la sangre que nos lavó, en el Espíritu que nos selló y en tu buena voluntad para nosotros. Aquí estamos, Señor, aceptando lo que tú dices de nosotros, no lo que dice nuestra conciencia o la religión, sino lo que tú dices, que somos tus hijos, santos, puros, perfectos y sin mancha. Y aquí, en el día a día, muriendo a lo que tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Aquí estamos. Yo te doy gracias, Señor, por la comunión que cada uno tiene contigo en el Espíritu, porque somos tus hijos. Gracias. Y si alguno o alguna no anda conforme a la verdad, Señor, que tu Espíritu le redarguya, le hable y le corrija, porque algo yo sí sé, que ellos también tienen el Espíritu. Ellos también tienen el Espíritu. Ayúdanos, amado Dios. Sana los corazones, porque es necesario que los sanes y que nos sanes, Señor. A mí también. Uno a veces se guarda sus cosas, sus molestias. Sánanos a todos. Úsanos como quieras. Y gracias, Señor, por responder la oración. Y gracias también, no solo por responder, sino por enseñarnos. Gracias por hacernos entender también. Gracias. Gracias por nuestros hermanos que están acá presentes y por los hermanos que están acá en la plataforma virtual y por usted, hermano o hermana, que nos verá en diferido. Gracias también, Señor, por cada uno de ellos. Gracias. Gracias. Amén. Y amén. Gracias y paz. Bendiciones abundantes en Cristo. Gracias.